Capítulo 15. Poder, gobierno y movimientos sociales. En la batalla de Seattle comenzó en diciembre de 1997, que fue el escenario del conflicto político importante sobre el sistema financiero global. La Organización Mundial del Comercio, OMC, se habían reunido en la ciudad para celebrar un congreso internacional y muchos querían dar su voz al desacuerdo con su política. La idea de elegir una OMS demostró tener una enorme adhesión social por parte de los más variados grupos sociales y de edad. Los más diversos sectores estuvieron de acuerdo al menos en dos cuestiones básicas. La OMC es un poder mundial que influye decisivamente en las vidas de las personas. Las decisiones de la OMC están causando mucho daño, pero el movimiento en realidad no tuvo una consigna clara, unificadora, capaz de dar unidad a un espectro social tan complejo y heterogéneo. El principal grupo convocante y mayoritario se reunió en el estadio para compartir un acto que duró unas 2 horas. Allí hablaron los líderes sindicales, ecologistas y ONGs de Estados Unidos y el resto del mundo. Algunas distinciones introductorias a las definiciones del poder. En el capítulo se investigan las dinámicas del poder entendido como un proceso de que transmite dentro de las sociedades y entre las naciones. La política formal es la suma, la democracia formal describe el gobierno del pueblo y la sustancial al gobierno para el pueblo. Las ideas de Max Weber sobre el poder y la autoridad. Para Weber, la autoridad es el ejercicio del poder delegado para la comunidad y, en tanto, su uso público de la razón en aquellos que se consideran capaces de interpretar su voluntad y realizar lo que conviene para el bien común con base en un uso relacional reflexivo del poder, para el que existen los siguientes tipos ideales de autoridad. La autoridad tradicional sustenta su legitimidad en el carácter sagrado de la tradición. Se basa en el respeto de los valores tradicionales que históricamente se han instituido como justificación de un poder y su transmisión hereditaria cultural. La dominación tradicional es una referencia que exige reverencia, por ejemplo, el poder real o patriarcal. La autoridad carismática deviene de una personalidad que tiene condiciones excepcionales. La dominación carismática se fundamenta en poderes extraordinarios, la mayoría de las veces sagrados, de un sujeto, profeta, salvador, líder político, al cual sus seguidores confieren toda su devoción personal. La autoridad legal relacionada con el poder de un derecho abstracto, impersonal y racional, que se refiere a la función y no a la persona, de allí que su ámbito de sustentación sea jurídico. La autoridad racional, que puede ejercer que sea con valor o con vicio o por inquietud ante la oficiencia real. La política en perspectiva global. La globalización política viene de la mano con la globalización social, que es el proceso por el cual todas las personas del mundo persiguen el reconocimiento de los mismos derechos. Asimismo, no debemos dejar de lado el papel clave de la tecnología que hace posible la comunicación a distancia en tiempo real. Esto tiene un impacto en la globalización política, porque en caso de que un país incumpla, por ejemplo, sus compromisos internacionales, esto se difundirá al instante. El totalitarismo es el término en el que se conoce a las ideologías, movimientos y regímenes políticos donde el Estado ejerce en la sociedad un poder total, sin divisiones, donde no hay libertad o no es muy limitada. La monarquía tiene varias características que son comunes a todos sus tipos. Primero, la sucesión monárquica es hereditaria, pasa del rey a su primogénito. Segundo, tiene carácter vitalicio. Históricamente, las monarquías solo han visto su fin como su derrocamiento de forma violenta, armada o coactiva. Y por último, el rey o monarca es solo una persona, aunque la casa real tenga más componentes. Quien ejerce las funciones del rey es del pueblo. Autoritarismo es una modalidad, es una modalidad del ejercicio de la autoridad que impone la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia de un consenso construido de forma participativa, originando un orden social opresivo, carente de libertad y autonomía. La sociedad preindustrial está marcada por la imposición de una fuerte autoridad y jerarquía en todas las órdenes religioso, político, económico, entre otros, como una indiscutida autoridad paternalista dentro de la familia, patriarcado, frente a los grados cada vez mayores de la libertad y autonomía propios de la sociedad industrial y sociedad postindustrial. La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde todos los individuos tienen el derecho de participar en la toma de decisiones con igualdad a la ley.
Autoritarismo blando o prosperidad planificada. Un informe sobre Singapur. Este informe habla sobre un pequeño estado de Malasia, con una población de algo más de 4 millones de habitantes. Desde su independencia de Malasia en 1965, Singapur ha sorprendido al mundo con su crecimiento económico. La clave de todo esto en la omnipresente intervención del gobierno, que promueve una moralidad tradicional y regular casi todos los aspectos de la vida. El Estado posee y gestiona la mayor parte de las vivencias del país y controla muchas empresas. Ha establecido incentivos fiscales para el control de la población y la educación, con el fin de mantener el tráfico bajo control. El gobierno ha establecido unos impuestos muy elevados sobre la compra de los automóviles. Un coche normal costaría en torno a 25.000 libras esterlinas. La democracia y sus problemas. El desarrollo del concepto de democracia ha sido relevantemente vertiginoso en los 2 últimos siglos. El concepto inició una evolución importante luego de ser adoptado por las clases emergentes de Europa como ideología de la lucha de su enfrentamiento contra la aristocracia y la monarquía de la clasista definición griega. El gobierno del pueblo pasó a identificarse con la lucha por igualdad a la sociedad feudal, profundamente clasista y corporativa, para luego conceptualizar como forma de comportamiento ciudadano y esquema de organización social o representación social. No obstante, americanos y europeos concibieron la democracia focalizándose en aspectos relativos a la limitación de los poderes del Estado. En el caso norteamericano, la libertad del individuo frente al Estado; en el caso de los ingleses, la búsqueda del bien colectivo; y en el caso de los franceses, los embates contra la democracia surgió en el difícil periodo de entreguerras por el avance de regímenes fascistas y sociales. Obligaron a la democracia a replantear su responsabilidad ante la sociedad, que la adoptaba como una forma de organización. La democracia y libertad, dos políticas constantes. Contra lo que pudiera pensarse, la relación entre la libertad y la democracia no siempre han organizado las mejores condiciones para su manifestación y el desarrollo dentro de nuestra sociedad. A lo largo de la historia, incluso conviene retirar que en ciertos contextos y épocas, como ya se indicó en la introducción, ambos valores se han contrapuesto o negado entre sí. Resulta importante indicar que pese a los esfuerzos comprometidos desde diversas ideologías para seguir manteniendo una separación u oposición doctrinaria entre ambos conceptos, sea por cuestiones de interés, jerarquía o campos de acción, conviene decir que dicho ontologismo conceptual es altamente pernicioso y estéril. La globalización y la política. La globalización política viene de la mano con la globalización social, que es el proceso por el cual todas las personas del mundo persiguen el reconocimiento de los mismos derechos. Asimismo, no debemos dejar de lado el papel clave de la tecnología, que hace posible la comunicación a distancia y en tiempo real. Esto tiene un impacto en la globalización política porque en caso de un país que se acumula, el ejemplo, sus compromisos internacionales, esto se difundiría. El género y poder. Hablar de género es abordar una temática de actualidad de poca importancia para algunos, pero de mucha importancia para la democracia. Asimismo, se piensa que cuando se habla de equidad de género, se trata únicamente de un asunto de mujeres, pero también lo es de hombres, porque el género trata de la relación entre mujeres y hombres, pero principalmente del avance del desarrollo humano de cualquier sociedad. Esta temática es del verdadero interés porque muchos asuntos sobre equidad se desconocen y los que se desconocen no han adquirido la importancia que deberían. En principio, es importante destacar la relación que hay entre género y poder. ¿Por qué abordamos como dos asuntos vinculados o por qué lo están? En principio, el género solo se refiere a lo masculino y a lo femenino, a las características que nos impone una sociedad cuando somos mujeres y hombres, respectivamente. Equidad de género refiere a la igualdad de oportunidades. Todas las sociedades democráticas que aspiren a alcanzar el desarrollo humano deben considerar la equidad de género para ambos géneros. Lo que se ha alcanzado durante los últimos años como derecho de las mujeres es, bueno, la autonomía del cuerpo. Un ejemplo de esto sería el control de la reproducción y sexualidad y el problema de la violencia. Autonomía dentro de la familia y el hogar. Un ejemplo, el derecho a casarse, divorciarse y tener custodia de los niños en caso de divorcio. El poder político, mayor representación en la toma de decisiones en los sindicatos, gobiernos y parlamentos. Recursos sociales, acceso a cuidados médicos y a la educación. Recursos materiales, por ejemplo, el acceso a terrenos, viviendas y crédito. Empleo e ingresos. Una distribución igualitaria de trabajo remunerado y no remunerado. Identidad de género. Problemas con la división sexual del trabajo. La organización política en Europa. La
UE se rige por el principio de democracia representativa. Los ciudadanos están directamente representados por el Parlamento Europeo, mientras que en los Estados miembros tienen su representación con el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. La Unión Europea. La Unión Europea no es un Estado, es una nueva forma de organización política. Está integrada por Estados independientes y soberanos. Ahora bien, al igual que otras organizaciones internacionales, las competencias soberanas a los Estados se encuentran limitadas por las exigencias de cooperación que impone la sociedad internacional en nuestro tiempo. En el caso de la Unión Europea, la limitación de las competencias estatales se encuentra reforzada por los simbolismos por la simbiosis de dos estructuras políticas diferentes, la tradicional de los Estados miembros y la nueva estructura que constituye la Unión. El derecho constitucional de los Estados miembros se encuentra, por ello, condicionado por los desarrollos del derecho supranacional. Los análisis teóricos del poder en la sociedad. Es un artículo sobre los sociólogos y los políticos que llevan un derecho y mucho tiempo inmersos en un debate teórico acerca de la distribución del poder de la sociedad. El poder constituye uno de los temas de investigación más difíciles en las ciencias sociales. Puede resultar brutalmente visible y evidencialmente en sociedades autoritarias. Platón decía, hace más de 2000 años, que las teorías sobre el poder están relacionadas con las creencias y los intereses de los pensadores sociales. De esta mezcla de hechos y valores podemos destacar tres aproximaciones diferentes opuestas al poder: el modelo pluralista, el modelo élite y el poder. El modelo de la élite del poder. El poder de la élite, 1956. Describe las relaciones entre la política, los militares y la élite económica, subrayando que estas personas poseen un punto de vista común sobre el mundo, la metafísica militar. Una definición militar de la realidad posee identidad de clase, se reconocen como superiores y separados del resto de la sociedad, tienen medidas de intercambio, se mueven entre las tres estructuras institucionales y permanecen interpuestas directamente en el proceso de socialización. Se socializan con nuevos miembros basándose en tanto ellos imiten socialmente a dichas élites. El modelo de la clase dominante y el modelo marxista. Se conoce como marxismo al conjunto de ideas, conceptos, tesis, teorías y propuestas de índole filosófica, ideológica, política y económica, así como cierta concepción del mundo, la vida social y política que se deriva de la obra de Karl Marx y Friedrich Engels y que tienen un carácter doctrinario. El marxismo es una corriente de pensamiento, un modelo teórico explicativo de la realidad humana que se ha servido como base ideológica de lo que se conoce como materialismo histórico y dialéctico. Del comunismo y de los diferentes tipos de socialismo. Se caracteriza fundamentalmente por su rechazo crítico al capitalismo y a su sistema económico. La revolución es aquella que se presenta cuando nuevas circunstancias económicas y sociales han comenzado a transformar la sociedad. Las leyes e instituciones políticas tienden a frenar los cambios de la creencia que radica en que al conseguirse los cambios personales y estructuras políticas, las transformaciones económicas y sociales llegarán a un ritmo más acelerado y podrán desarrollarse por completo. La revolución política es aquella que se presenta cuando las nuevas circunstancias económicas y sociales han comenzado a transformar la sociedad. Las leyes e instituciones políticas tienden a frenar los cambios de las creencias que radican en que, al conseguirse los cambios personales y estructuras políticas, las transformaciones económicas y sociales llegarán a un ritmo más acelerado y podrán desarrollarse por completo. El terrorismo. El uso del terrorismo sistemático del terror, utilizado como una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos de todas las ideologías, así como también por corporaciones racistas, colonistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. El terrorismo como táctica es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que en sus últimos casos sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en los que se produce en ausencia de guerra. El nuevo terrorismo. Las Naciones Unidas comenzaron el aniversario de los antecedentes del 11 de septiembre de 2021 en Estados Unidos, con una ceremonia solemne en que se renovó el compromiso de lucha contra el terrorismo en todo el mundo. En el 11 de septiembre surgió el accidente de las Torres Gemelas.
La guerra. La guerra es un conflicto generalmente armado que se interviene en dos o más partes. Se aplica a una lucha o enfrentamiento armado entre países o grupos de personas. Con este significado se utiliza para formar conceptos como guerra civil o buque de guerra, prisionero de guerra o posguerra. Los costes del militarismo. Fue tras el 11 de septiembre del 2001 y la posterior guerra contra el terrorismo internacional, Afganistán e Irak, iniciada por Estados Unidos con la ayuda de la mayoría de los países europeos, cuando los ya de por sí importantes gastos militares de los diferentes países aliados de Estados Unidos empezaron a aumentar de manera significativa. Así, Estados Unidos lleva gastados en la guerra de Irán y Afganistán alrededor de 1.100 billones de dólares. En Europa no se llegó tan lejos, pero sí se observan los presupuestos de defensa de los diferentes países. Estos aumentaron por encima de los PIB nacionales, con un promedio del 5% anual. Las cosas cambiaron de golpe a mediados del 2009, con la guerra de la grave crisis económica, crisis de emisión de unos productos de alto riesgo basados en sistemas piramidales muy especulativos. Los Fault Edges, que unidos a una enorme burbuja inflacionaria. Capítulo 16. Control, delito y desviación. Habla sobre la película Tráfico. Es una película en la cual figuran tres historias. La película trata sobre el tráfico de drogas y cómo uno de sus abogados estaba dispuesto a afrontar esta situación. Sin embargo, su hija sufría era narcótica y la película comienza en México, como el mayor tráfico de drogas comienza desde México. Algunas definiciones introductorias. La desvalorización social tiene a posicionarse en torno a los comportamientos que se alejan de las normas y los valores que rigen en la sociedad normativa a la que pertenece el individuo. La desviación social es un comportamiento que rompen el comportamiento que generan las personas y tiene como expectativa y al ser contraria a dicha expectativa ocasiona que exista una desaprobación hacia este comportamiento desviado. La desviación social es actuar diferente al que la sociedad tiene aprobado a un comportamiento visto correcto, arraigado desde su cultura, las propias creencias de la población, ya que el sujeto que la transgreda cualquier tipo de estas formas de conducirse en la sociedad será visto como una mala conducta desviada. La configuración social y el delito y global del delito. El papel preponderante de los mecanismos de control y su reacción ante el delito, tales como el poder, la familia, religión, trabajo, educación, funcionan a la vez como medios de prevención delictiva junto con lo social, comunitaria para la seguridad ciudadana y sus programas, evitando que la reincidencia de conductas delictivas y que otros participen en la prevención es la sociedad civil, los medios de comunicación, los grupos de prevención de interés situacional y los programas de prevención victimal. De esta manera, todos los mecanismos requieren constante actualización. Una tasa de delincuencia decreciente. Al comienzo del siglo XXI, se produjo un cambio interesante a partir de aproximadamente 1995 en 35 países de Occidente, incluido Estados Unidos. Las tasas de delincuencia empezaron a descender. En Inglaterra y Gales en 2002 a 2003, el número de delitos cometidos cuyas víctimas eran adultos que estaban en sus casas cayó en un 12% y solo superaba ligeramente el del nivel de 1983. Así que no podemos hablar de una tasa de delincuencia de crecimiento continuo. Sin embargo, existen problemas graves en la delincuencia. Por ejemplo, de la delincuencia violenta es todavía relativamente rara, pero el número de
delitos cometidos con armas de fuego se ha duplicado desde 1997-1998. En el 2022, más de 481.000 personas fueron condenadas a amonestadas por un delito de Inglaterra de Gales. 4 de cada 5 responsables de un delito son hombres. La mayor parte de los responsables de un delito son jóvenes. La edad más frecuente para los hombres es de 19 años y para las mujeres de 15. La probabilidad de la casa de un barrio céntrico de una ciudad sea robada es el doble que el resto de los hogares. La mayor parte de los responsables de un delito tienen antecedentes penales, 7 de cada 10 hombres, en 1994. Una pequeña proporción del conjunto de la población responsable de algún delito comete un porcentaje alto en total a delitos. El delito y la globalización. Uno de los efectos perversos de la globalización es sin duda el desarrollo, con dimensiones que no tienen precedentes de una criminalidad internacional, a su vez global. Se trata de una criminalidad global o globalizada en el mismo sentido de que hablamos de la globalización de la economía, es decir, en el sentido de que la misma, por los actos realizados y por los sujetos implicados, no se desarrolla socialmente en un único país o territorio estatal, sino a la par de las actividades económicas de las grandes corporaciones multidimensionales a nivel transnacional o incluso planetario. Las razones de este desarrollo han sido analizadas en muchas ocasiones. La mundialización de las comunicaciones y de la economía, no acompañada de un correspondiente mundialización del derecho y de sus técnicas de tutela, el paralelo declive de estos estados nacionales y del monopolio estatal de la producción jurídica, el desarrollo de nuevas formas de exploración, de discriminación, de agresión a bienes comunes y a los derechos fundamentales. Las Naciones Unidas sobre el Crimen de Congreso en 1994 han identificado al menos 6 variantes principales en el mundo. 1. El tráfico de armas. 2. El tráfico de materiales nucleares. 3. El tráfico de inmigrantes ilegales. 4. El tráfico de mujeres y niños. 5. El tráfico de órganos. Y 6. El bloqueo del dinero. El crimen global en Rusia. La debilidad institucional de la mayoría de los países de América Latina y Caribe, junto con la existencia de un narcotráfico que genera colosales ganancias, hizo que los países de las regiones se convirtieran en el objetivo atractivo para las organizaciones criminales rusas. La falta de transparencia y de auténtico control estatal de los sectores bancarios permitió que los sistemas financieros de muchos países de la región se se tornaran vulnerables a penetración de los agentes de lavado de dinero ruso. La corrupción y la ineficiencia de sus instituciones, persecución del delito y de sus sistemas de administración judicial permitieron que los grupos criminales rusos operaran en numerosos países con una impunidad casi total. El tráfico internacional de drogas. Las redes delictivas trafican con diferentes tipos de drogas, como cannabis, cocaína, heroína y metanfetaminas. Dada la creciente porosidad de las fronteras internacionales, la accesibilidad y el abuso de las drogas a nivel mundial está cada vez más extendidos. En este tráfico internacional están implicados agricultores, productores, correos, proveedores y traficantes. Afecta prácticamente a nuestros países miembros, socavando la estabilidad política y económica, arruinando la vida de personas y dañando a las comunidades. Los asuntos finales y adictos son a menudo víctimas de un negocio poderoso y manipulador. El tráfico de drogas se asocia frecuentemente a otros tipos de delitos, como el blanqueo de capitales o a la corrupción. Las redes delictivas también pueden utilizar las rutas de tráfico de drogas para transportar otros productos delictivos.
Cambios en el control social. El control social es la presión que la sociedad ejerce sobre sus miembros para obligarlos a seguir las pautas necesarias para la vida de la sociedad misma. Son mecanismos o procesos por los cuales la sociedad o el grupo impone a sus miembros la formalidad con sus normas y valores. Michael Foucault, Poder y Vigilancia. Según Foucault, se refiere a una vigilancia jerárquica continua y funcional que hace del poder disciplinario un poder múltiple, anónimo y automático. Dado que una función como una maquinaria es un sistema de relaciones de tipo reticular, este poder no se posee ni se transfiere como una propiedad, y si bien la organización piramidal instalada un jefe en todo apartado, el que produce el poder y distribuye los individuos en este campo, de esta manera el poder tendrá dos facetas. Una, será indiscreto debido a que está en todo el espacio y aquellos encargados de controlarlo serán controlados también. Y dos, será discreto en tanto que funciona permanentemente, sin recurrir a la violencia, la fuerza o los excesos. Su condición es la visibilidad, porque son sometidos a quienes tienen que ser vistos, mientras que el poder se hace invisible a la existencia de las posibilidades de ser visto. La expansión del sistema